Hola a todos, nos encontramos una vez más en un video por Caveman 47 y en el día de hoy vamos a trabajar la solución de triángulos. Vamos a resolver estos dos puntos, dentro de los cuales vamos a calcular los lados que le hacen falta y los ángulos que le hacen falta a cada uno de los triángulos. Entonces empecemos. En el inciso A, lo primero que vamos a calcular es el valor de los ángulos. Pues es sencillo, esa partecita, porque si este ángulo acá, que es el que es de 90, 90 más 40, entonces eso sería 130. ¿Y cuánto le falta a 130 para llegar a 180? Recordando que la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Falta simplemente 50 grados. Entonces nosotros ubicamos esa parte acá, 50 grados. Si quieren pueden hacer la operación. 180 grados menos los 90 grados y menos 40 grados, eso va a ser igual a 50 grados. Bueno, y de paso aprovecho para mandarle un saludo a los estudiantes del grado 1003 del Gimnasio del Saber en Valledupar. Un saludo a esos jóvenes, muy atentos a cada uno de estos videos. De igual manera a cada uno de los estudiantes del grado 10, 11, 12 y 13. Bueno, continuamos. Ya tenemos entonces el valor del ángulo que nos hacía falta. Ahora entonces nosotros vamos a calcular el valor de los lados. La razón trigonométrica que podemos utilizar acá sería el seno. Utilicemos el seno de 40 grados, del ángulo de 40. Entonces, recordando que el seno de 40 es igual al cateto opuesto, que es la distancia AB, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es la que está señalada por el ángulo de 90, serían 8 unidades. Entonces, resolvemos esa parte, despejamos, entonces AB va a ser igual a las 8 unidades ya despejado, multiplicadas por el seno de 40 grados. Entonces, el seno de 40 es igual a 0,64, si ustedes quieren hacerlo por partes. O si quieren hacerlo todo un solo, multiplicamos las 8 unidades por el seno de 40 y eso nos va a dar 5,1 unidades. Hacemos una aproximación, es decir, decimos que AB aproximado a 5 unidades. Entonces ya tenemos una de las distancias que nos hace falta. Entonces, distancia AB calculada. Podemos utilizar, ya conociendo esa distancia, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, pero para hacerle un poco, para que comprendan todo el uso de las razones trigonométricas en este tipo de operaciones, vamos a aplicar otra razón trigonométrica para hallar el cateto que hace falta. En este caso sería el de este lado, o sea que podremos utilizar coseno. Entonces diríamos coseno de 40 grados va a ser igual a cateto adyacente, que es la distancia BC, sobre la hipotenusa, que son las 8 unidades. Se sigue el mismo proceso, entonces la distancia BC va a ser igual a las 8 unidades multiplicadas por el coseno de 40 grados. Entonces calculamos lo que tiene que ver con, pues, de una vez vamos calculando todas esas operaciones. Decimos que el coseno de 40 es igual a 0,76. Podemos hacerlo ubicando la aproximación o lo podemos hacer de una vez con todo. Multiplicamos 8 por el coseno de 40 y eso va a ser igual a 6,1 o 6,12 unidades. Aproximamos, esta vez aproximada va a ser a 6 unidades. Entonces ya tenemos todo en relación al primer triángulo que nos pedían. Tenemos el ángulo que le hacía falta y los dos lados que hacían falta, utilizando las razones trigonométricas. Si no les gusta, ya habiendo hallado un valor con una razón trigonométrica y quieren utilizar Pitágoras, pueden hacerlo sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Vamos a hacer el otro triángulo, parte B, vamos a cambiarlo aquí de color. Entonces decimos el triángulo B. Tenemos un ángulo que es el de 90. Aquí tenemos el ángulo 90. No conocemos los otros dos ángulos, pero sí conocemos el valor de dos de sus lados.
Entonces podemos hallar, a partir de ahí podemos hallar algunos de los ángulos que nos hacen falta. Como este es un triángulo rectángulo por ángulo de 90, entonces nosotros basémonos en ello. Vamos a hallar el ángulo A y el ángulo C, que son los que no conocemos. Entonces procedamos. Decimos, si utilizamos a ver el seno, nosotros diríamos seno de A, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues no nos serviría porque no conocemos este lado. Entonces nos tocaría utilizar un valor en el que me permita calcular lo que corresponde a este cateto para hallar el ángulo, o a estos dos para hallar este ángulo. Podríamos utilizar el coseno. Recordemos que no es coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. O también podemos utilizar una vez el teorema de Pitágoras y calculamos este lado que hace falta y luego calculamos los otros. Ya eso es cuestión del orden que queramos manejar. Vamos a aplicar primero Pitágoras, conociendo la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces decimos que la distancia BC, que es el cateto que no conozco, va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 unidades al cuadrado. 7 unidades al cuadrado. Recordemos que la hipotenusa es 7, no cometamos el error. Siempre la hipotenusa es la que está siendo señalada por el ángulo de 90. Entonces, menos 5 unidades al cuadrado. Cerramos esa parte de la raíz. Entonces la distancia BC va a ser igual a la raíz cuadrada, haciendo el paso a paso, sería 49 unidades al cuadrado menos 5 por 5, 25 unidades al cuadrado. Hacemos de una vez, vamos a ir haciendo las restas de la operación. Entonces tendríamos que la distancia BC ser igual a la cuadrada ¿de quién? Bueno, restamos 49 menos 25, entonces tendríamos que eso es igual a 24. 24, perdón, bueno, ¿no? Al cuadrado. Y la distancia BC va a ser igual. Entonces, raíz cuadrada de 24, aplicámosla y eso nos va a dar 2 raíz de 6, o lo que si ustedes quieren colocar el dato en decimal sería 4,8. Eso sería aproximado, como da 4,8, entonces podríamos inclusive hacer una aproximación a 5 de esa distancia. Entonces BC aproximado sería igual a, o vamos a poner los dos datos para que esto es igual a 4,89. Me faltó poner las unidades al cuadrado, aquí debería poner unidades. Entonces BC aproximado llegaría a 5 unidades. Aproximado, obviamente. Ahora sí, ya conociendo esos valores, nosotros entonces podemos trabajar algo que corresponde en relación a ¿cómo es que se llama? A los ángulos. Entonces, vamos con los ángulos. Utilicemos entonces ya conociendo la distancia que nos hacía falta, BC. Entonces decimos, seno, bueno, si utilizamos el seno sería cateto opuesto, vamos a utilizar coseno, con los que ya conocíamos. Por eso les decía que podíamos empezar por cualquiera de los lados. Entonces, coseno de A, del ángulo A, va a ser igual al cateto adyacente, unidades, sobre el cateto, sobre la hipotenusa, 7 unidades. Entonces, como lo que queremos saber es el valor de A,
aplicamos el arco coseno, es decir, que aquí este valor pasa del otro lado, pero pasa como arco coseno o coseno a la menos 1. Coseno inverso sería inverso, a mí me gusta más trabajarlo así. Y eso va a ser igual a 44 va a ser igual a 44,40 grados. Si quieren podemos aproximarlo sin ningún inconveniente y aproximado va a ser igual simplemente a 44 unidades para dejar un número cerrado. 44 grados, perdón. Noten que nos hace falta un ángulo. Pues bueno, ya es cuestión simplemente de hacer la operación. Si nosotros entonces ya conociendo esta partecita, ya sabemos que este ángulo vale 44, este vale 90, entonces pues hacemos esa partecita. Entonces decimos 30 grados, voy a ponerlo por acá, menos en 4 menos 90, eso que va a ser igual. Entonces simplemente es cuestión de hacer la resta de la operación y eso nos va a dar igual a 46 grados. Una aproximación también, recordando que aproximamos el grado anterior. Entonces miren, ya tenemos la solución de todo. Tenemos todo lo que nos pedían del primer triángulo, todo lo que nos pedían del segundo, porque ahí nos daban dos lados, hallamos el cateto con Pitágoras, nos hace falta y hallamos los ángulos que nos hacían falta. Bueno, esperamos hayan entendido la explicación. De pronto el video se hace un poco larguito porque pues, son dos ejercicios y los invito a que se suscriban, que le den like, que compartan nuestro contenido y pues espero les vaya bien cada una de las evaluaciones que puedan ponerles y que estos videos sean de ayuda.